Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial, Inmaculada de la Fuente, periodista, escritora, ensayista, que además está recobrando la memoria de muchas mujeres del siglo XX. Además, una gran amiga con quien compartimos tertulias y encuentros con otras mujeres a lo largo de muchos años. Inma de la Fuente, además de periodista del País y de escritora, vamos a recordar algunas de sus obras. Ella ha tenido un gran éxito con la biografía de María Moliner, que habla también del exilio interior. Fue un libro muy citado y recomendado. También tiene otro libro sobre escritoras de posguerra. Del que vamos a hablar hoy en especial también es Inspiración y Talento, 16 mujeres del siglo XX. Son libros, como digo, imprescindibles para hablar de estas mujeres que están detrás de todo aquello que se está moviendo y haciendo hoy. Es la referencia y es nuestra memoria. Pero además, Inmaculada es también escritora de ficción. Tiene cuentos de la señora James y una novela, Años en fuga. Hoy, además de este libro que tenemos aquí, del que nos va a hablar, se va a centrar en dos personajes, dos mujeres judías en las que ella también ha trabajado mucho y que hace referencia en el libro, pero que están muy vinculadas a los temas que se trabajan en el Centro Sefarad Israel, y por eso hemos pedido que se centre más en estas dos mujeres que han sido muy importantes también para la historia española, como son Margarita Nelke y Gerda Taro. Como recordarán, Nelke se tuvo que exiliar y Gerda Taro fue una fotógrafa muy importante, compañera de capa. Incluso se dice que ella fue la que le crea como personaje. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Inmaculada. Gracias por dedicarnos tu tiempo para esta charla que nos interesa muchísimo en este tiempo. Gracias. Cuando quieras puedes empezar, si quieres hablarnos de tu libro y de estas mujeres que hemos señalado. En efecto, en este libro, Inspiración y Talento, 16 mujeres del siglo XX, hago un recorrido desde Carmen de Burgos, Colombín, hasta Carmen Alborch. Entonces, abarco todo el periodo del siglo XX. Arranco, por supuesto, aparte con Carmen de Burgos, continúo con Sofía Casanova, continúo con las mujeres más brillantes de la República, Victoria Kent, Margarita Nelke, de la que vamos a hablar, y también, por supuesto, María Teresa León, escritoras como Elena Fortún. Pero he introducido en este libro a tres mujeres que, sin ser españolas, tienen una mirada sobre España, una mirada además de artista. A Dora Maar, a Gerda Taro, de la que también vamos a hablar luego, y también a Tina Modotti. Y después ya seguimos con mujeres muy importantes de la transición, como Carmen Díez de Rivera, como Pilar Miró, para seguir con Montserrat Roig, con Carmen Alborch, y se cierra con Soledad Puertolas. Es un conjunto de mujeres que realmente son representativas de un tiempo. En el libro, la época más importante, sin duda, porque yo creo que también es la época más importante del siglo XX en relación con las mujeres, son los años 30, con todos los avances para la mujer, y los años de la transición, en la cual también se recuperan pues los derechos de la mujer y de todos los españoles, con la senda democrática que se había quedado entre paréntesis por la dictadura. Como son dos mujeres fascinantes, muy importantes, voy a empezar con Margarita Nelke, que tiene una vida
realmente densa. Margarita Nelken, que en realidad se le impuso el nombre de Margarita Teresa Lea Nelken y Mansberger, nació el 5 de julio de 1894 y vivió primero en la calle Conde de Romanones, 3 y 5, pero debido a que su padre tenía un negocio de joyería y relojería en la Puerta del Sol, número 15, la familia cambió de domicilio, pero siempre en el anillo que rodeaba la Puerta del Sol. Después de Conde de Romanones, vivieron en la Plaza de Santa Cruz, luego en Espoz y Mina e incluso en Alcalá 16. Bueno, Margarita Nelken se la considera una mujer brillante, precoz, políglota. Era la mayor de una familia de origen judío que, como he dicho, poseía un negocio de joyería. Su familia era acomodada, por lo menos en los inicios de la vida de Margarita. Su abuelo materno, que era Enrique Mansberger, de origen húngaro, se estableció en Madrid en 1866 y acabó siendo relojero de la corte de Alfonso XII. Se casó con Ángela, una judía francesa de origen sefardí. Su padre, el padre de Margarita, estamos hablando ahora, Julius Nelken, era oriundo de la Baja Silesia, era también un joyero polaco-alemán que llegó a España en torno a 1886-88 y se asoció con Enrique Mansberger, el abuelo paterno. Como a veces ocurre en estos negocios, en julio de 1893 el socio recién llegado, Julius, se casó en la sinagoga de Bayona con la hija de su socio, Jeanne Esther Mansberger, francesa de nacimiento y futura madre de Margarita Nelken. Pero también hay que decir que aunque siempre se habla de lo acomodada que era la familia de Margarita Nelken, en 1915, a raíz de la Primera Guerra Mundial, la familia sufre un descalabro económico y hay un traslado a Ronda de Vallecas 31 por un tiempo, aunque luego vuelven a Menéndez Pelayo 31. Margarita estudió francés por libre y con profesores particulares en casa. Su madre iba a tener siempre una gran confianza en su talento. La madre le enseñaba francés, el padre alemán, y tenían una niñera que les enseñaba inglés. A ella y a su hermana, Carmen Eva Nelken, que también fue una gran mujer, una periodista pionera y una feminista. También se exilió Carmen Eva. Tenía Carmen Eva el seudónimo de Magda Donato. Pero volvamos a Margarita. Margarita, a los 13 años, en torno a 1907, marchó a París a estudiar pintura, dibujo y música con Eduardo Chicharro. Allí coincidió nada menos que con María Blanchard y con Diego de Rivera, como con discípulos, y realmente, bueno, con Diego de Rivera se iba a encontrar al final de su vida también en México. Coincidió también con Manuel de Falla, conoció a Rodin y a Ignacio Zuloaga. Este grupo de españoles en París se reunía en torno al estudio de José Clará, que estaba encargado de realizar bocetos en ese momento para la bailarina Isadora Duncan. O también se reunían mucho en el estudio de Zuloaga. Esta es una etapa intensa para Margarita porque para ella el francés era un idioma tan propio como el español, era bilingüe. Y además en el prólogo de su libro La aventura de Roma, publicado la novela de hoy, de 1923, se recoge una entrevista de Artemio Precioso en el que el artista afirma que hablaba también alemán y chapurreaba italiano. También dice que empezó a dibujar antes que a leer y quería ser pintora. En 1913 participó ya en el Salón de Otoño de París y en 1914 en la secesión
de Viena. Y también en España, en 1916, realizó exposiciones individuales en la Sala Parés de Barcelona y en la Sociedad de Artistas Vascos en Bilbao. Pero luego la pintura se quedó en un segundo término, porque tuve que dejarlo a causa de la vista, decía ella, pero sigo con la misma afición. Se ha hablado mucho de la precocidad de Margarita y desde luego precoz era, pero a veces ha exagerado y ella misma pues a lo mejor ha equivocado con las fechas. Uno de los artículos más importantes de 1919 lo publica en The Studio, la revista londinense, y versa el artículo sobre los frescos de San Antonio de la Florida de Francisco de Goya. En algunas ocasiones se había adelantado 1919 a 1909, pero bueno, era ya demasiada precocidad. En realidad, el primer artículo de Margarita fue en el Art Decorative, en 1911, sobre Julio Romero de Torres. En 1913 también publica un importante estudio del Greco en el Mercure de París, con una exposición muy clara del pintor, pero en ella también se ve que ha leído pues a Baroja y a Cossío. Es decir, que ella realmente también, aparte de tener ideas propias, naturalmente bebía en las fuentes idóneas. También en 1913 también publica en la Gazette de las Beaux-Arts una exposición, es una crónica, una exposición sobre autores de la primera mitad del siglo XIX español, que luego va a recoger arte español. Pero bueno, estas publicaciones se van multiplicando. Margarita inicialmente firmaba como MN o M. Nelken, y generalmente se pensaba que era un hombre, es que era lo habitual. Lo de Margarita era un caso aparte, era un caso especial. Ni las españolas de esa época, ni muchas otras europeas tenían esa posibilidad de publicar como Margarita. Empieza a publicar en España en blanco y negro, La Esfera, etcétera, y sobre todo en la ilustración española e iberoamericana. En la ilustración ella va a hablar con Wenceslao Fernández Flores y le presenta un artículo. En ese momento ella tiene un ataque raro en ella de timidez, y entonces le da una imagen a Fernández Flores de niña, un poco de adolescente, casi cursi y un poco pazguata, pero nada más que lee el artículo sobre arte, se da cuenta de que está ante una firma interesante y le vuelve a encargar artículos. Como vemos, la vida de Margarita es inusual, es cosmopolita, viajada, es adelantada en un entorno que es todavía atrasado y oscurantista, ¿no? En la España de la primera década del siglo XX. Pero ella se tiene que reconstruir además como crítica, como escritora de arte, porque ya ha dejado atrás su faceta de pintora. Además de estas exposiciones que he citado antes, hubo un cuadro de Margarita que presidía el Café Pombo, donde se celebraban las tertulias con Gómez de la Serna. Pocos vestigios han quedado de estas primeras exposiciones. De todas maneras, Margarita tenía otras inquietudes, aparte del arte, iban a ser muchas, y ya en 1914 se enamora de un escultor, Julio Antonio, tarraconense, que era de un hombre un poco triste, sumido, ensimismado,
pero que a pesar de todo, pues Margarita va a encontrar en él pues un gran amor. En 1915, justo en una época en la que tenemos los ecos de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que en España no participamos, nos encontramos con que Margarita da un cambio radical en su vida porque da a luz a Magda, que supuestamente es hija de Julio Antonio, pero ni se casa con Julio Antonio, ni él le pide educar juntos a la niña, ni Margarita le presiona. Es decir, Margarita realmente afronta esta vida de madre soltera con el respaldo de su trabajo y de su vida familiar. En 1919-20 publica un libro que va a ser muy importante en su bibliografía, que es La condición social de la mujer en España. Esto amplía su perspectiva porque ya la sitúa en un ámbito social de crítica a la falta de educación de la mujer y en el cual, bueno, aparte de denunciar la falta de salidas de la mujer, pues insiste en que la educación es el único y la formación es el único camino que tiene la mujer para revertir esta situación. Como todo lo que hace Margarita, esta obra ya va a ser algo habitual. Esta obra es muy bien aceptada en los círculos de las mujeres y académicos, pero también causa revuelo. Una profesora de la Escuela Normal de Lérida le recomienda el libro a sus alumnas y el obispo Miralles se entera, lo denuncia y al final el tema va a las Cortes. Y todo esto, naturalmente, con gran regocijo de Margarita, que piensa que esta publicidad gratuita le va a resultar muy rentable. En 1917 escribe también una obra importante, Glosario, en el que reúne a varios Gauguin, a varios Bartolozzi, a varios artistas pictóricos, pero también incluye a Julio Antonio. Esto es, digamos, hay un desajuste entre, desde luego, Julio Antonio, que tiene menos nivel que los otros, pero ella dice que no es una obra crítica, sino que es un libro de intimidad con algunas intimidades que supieron ser escogidas y saltadas. En esta época ya está dando conferencias en el Ateneo, en la Sociedad de Amigos del Arte, etc. Margarita también tiene una inquietud social que la lleva a crear una casa cuna en Bocángel, en Ventas, pero para que las obreras, sobre todo las trabajadoras que tienen que hacer turnos imposibles, pues puedan llevar a sus hijos. Llegó a haber 80 niños, pero esta obra no puede continuar porque la caridad en esta época no se entendía como una actividad, digamos, laica, pertenecía a la beneficencia y a la Iglesia, y entonces ella no consigue subvención para mantener esta obra. También preocupada por las cigarreras, que eran trabajadoras de la fábrica digamos, de una empresa arrendataria de tabacos que tenían sedes en Sevilla, en Madrid, también en Galicia, pues les empieza a aconsejar que se sindicalicen y de alguna manera que algunas iniciativas de ellas mismas, las trabajadoras, que les permiten, si se ponen enfermas, pues tener alguna especie de socorro mutuo o corporativo entre ellas mismas. Bueno, es una articulista que entre 1926 y 1931 escribe en El Día con una columna que es La vida y las mujeres.
también empieza a escribir novelas, es decir, es polifacética al máximo. Tanto en sus expresiones como en sus discursos de carácter social o artístico, siempre afloraba algún tipo de polémica, porque si disertaba sobre temas pictóricos, pues aludía, por ejemplo, a los Borbones presentes en obras de artes conocidas, pues comentaba algo que podía ser políticamente incorrecto. Y ya se hablaba de política o cuestiones sociales, pues todavía el foco estaba puesto en ella, por ser mujer y porque tenía poca contención verbal. Nos acercamos también a una obra importante, la novela La trampa del Arenal, que es una novela autobiográfica en la que hay dos personajes femeninos, Salud y Libertad. Libertad es librepensadora y es un alter ego de Margarita Nelken. Por ahí anda también un personaje masculino, Luis, pusilánime, al que Salud, más convencional, quiere atraer para contraer matrimonio, mientras que Libertad, que es una mujer libre, como su nombre indica, también se siente atraída por Luis, pero no hay ninguna presión por parte de ella. Bueno, entonces estamos ante una novela que realmente es claramente autobiográfica. También tenemos que considerar en la vida de Margarita, que son muchas vidas, su paso a la política. Se le empezó a encargársele artículos en la Tribuna Socialista, pensando su director, pues por su manera de hablar, de que Margarita era prácticamente ya del PSOE, y esto no era cierto. Pero realmente esta vinculación periodística con Tribuna Socialista, hablando de política, le hizo ver que una manera de encauzar esta inquietud más lógica era a través de un partido que ahí ya no podía ir por libre como había ido, y entonces acabó siendo también militante socialista. Como todo el mundo sabe, se presentó ya a las elecciones de las Cortes Constituyentes de 1931, pero en las elecciones parciales de octubre, o sea, ya estaba la legislatura iniciada. Margarita no va a entrar en el tema del voto femenino, como a veces se le reprocha, porque cuando ella llega ya se ha debatido entre Victoria Kent, y con la que está más de acuerdo, y Clara Campoamor, y además su grupo socialista ha decidido votar a favor del sí. Por lo tanto, ella no se pronuncia, pero sí que es cierto que era de los diputados díscolos del PSOE en ese momento que querían posponer la aplicación del derecho. O sea, ella dice a Josefina Carabias que es un avance, concesión del voto, pero le da miedo aplicarlo. Y entonces se sale de la votación, no solo ella, sino un grupito de socialistas, para evitar votar sí o no. Al final sale sí, como todo el mundo ya sabe, y el Grupo Socialista en conjunto apoya el sí, pero es verdad que Indalecio Prieto y Margarita pues realmente se ausentan, no votan. Es decir, no apoyan. Pero Margarita se iba a involucrar mucho en la lucha campesina con los campesinos de Badajoz, y aunque ella no estaba en el trágico accidente de Castilblanco, que sucedió el último día de 1931 y que realmente, a partir de una manifestación de campesinos que realmente tenían razón, porque estaban pidiendo la aplicación de la reforma agraria y además sus sueldos eran de miseria. Pero la agresividad, la violencia hace que esta
esta manifestación se desvirtúe, acabe atacando a la Guardia Civil y con la muerte de un cabo y 3 números más, y esto pues va a causar mucho revuelo también en enero de 1932 en el Congreso, e indirectamente se les va a acusar como autores intelectuales, lo cual era ya difícil de probar, a otro diputado, Manuel Nuiño, y a la propia Margarita. Pero en esta vida vertiginosa de Margarita nos situamos ya también en el escenario de la Revolución de Asturias, que ella desde luego apoya. Pero fracasa, como también se sabe, y hay una enorme represión. Entonces, aparte de los errores digamos, en la realización de esta revolución, en la cual había poca coordinación, aunque había causas no que lo justificaran, sino que lo determinaran en Asturias. El caso es que Margarita, como otros animadores o que habían pensado que esa era la solución política que debía llevarse a cabo, se tiene que exiliar. Ella realmente se exilia, primero se refugia en la embajada cubana y después, con la ayuda de Margarita Xirgu, que la maquilla de alguna manera para, digamos, camuflar sus rasgos y su apariencia, se marcha a París con su familia, su hija. Hay que hacer un inciso, y en esta época Margarita Nelken, años antes, hemos estado hablando de su vida política, pero ella rehace su vida con Martín de Paul, que es un empresario sevillano al que conoce en un viaje en tren y con el que tiene un hijo, Santiago, aunque Martín de Paul también adopta como hija a Magda, la primera hija de Margarita. Tienen también una convivencia inicialmente escandalosa porque él está casado, pero es una relación de convivencia asumida por ambos, y naturalmente cuando llega la ley del divorcio en 1932 él se divorcia y contrae el matrimonio. Pero estamos ya en el escenario de 1934, en el cual, como digo, Margarita marcha a París, y es ahí, ya en París, donde empieza a colaborar con organizaciones como Socorro Rojo Internacional y grupos comunistas franceses. Esto tiene una continuación cuando ella viaja a la URSS en 1935 y como escritora y política es recibida pues de una manera un poco obsequiosa y preferente por las autoridades. Entonces se siente deslumbrada, se piensa que a lo mejor lo que a ella le están ofreciendo y lo que ella está viendo es lo habitual para cualquier persona de la Unión Soviética, y viene bastante entusiasmada con la Revolución Soviética. De hecho, va a dar una conferencia que luego publicará como La mujer soviética y la Constitución soviética, y bueno, va a decir que realmente la vida allí es plácida y maravillosa. Esto hace que cuando Margarita vuelve otra vez para presentarse, porque ella es de las diputadas que estuvo en las 3 legislaturas de la República, así como tenía sus detractores, tenía una enorme popularidad.
sobre todo en los desvalidos, en los campesinos y en personas que valoraban que ella realmente dijera siempre lo que pensaba, aunque eso le pudiera costar más de un disgusto. Bien, pues en 1936 vuelve a ganar las elecciones, pero en ese momento ya empieza a estar más lejos del Partido Socialista y acercarse más al comunista. Todavía ella tenía un referente en el Partido Socialista, que era Largo Caballero. Largo Caballero era su interlocutor, la escuchaba, incluso las exageraciones que ella pudiera proponer, tenía paciencia, le daba su opinión, la apoyaba si podía, pero la realidad es que una vez que ocurre el estallido de la guerra civil tras el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, Margarita se va a ir acercando ya irremisablemente, sin remedio, al Partido Comunista. De hecho, cuando el gobierno legítimo, ya en plena guerra, teme que los sublevados que vayan a acercar y a entrar en Madrid, deciden irse a Valencia, trasladarse todos los órganos del gobierno a Valencia como capital de la República, mientras que se queda solo una Junta de Defensa en Madrid. Margarita tiene ese gesto un poco teatral, pero muy acorde con su talante un poco exaltado, de decir, no, yo me quedo en Madrid. Y de alguna manera se queda efectivamente durante un tiempo al menos, duerme con incomodidades en los bajos del Ministerio de Guerra y está a disposición de Miaja, del general Miaja, para ir a animar a las tropas a algunos frentes, pero sobre todo a través de la radio, de Unión Radio. Estas arengas dan una gran moral a los convencidos y a los soldados y emocionan a las filas republicanas, pero causan un enorme malestar en las filas sublevadas, porque uno de los objetivos de Margarita Nelken en esta época que ella se queda en Madrid es desenmascarar a emboscados que eran partidarios del otro régimen, que estaban en Madrid, que oficialmente era republicana, y que emboscados que en ocasiones lo único que querían era pasar desapercibidos, pero que en otros casos sí que pretendían, tenían armas y podían atacar en algún momento. Entonces esto le causó muchísimas polémicas. Una vez Margarita siguió escribiendo y aunque no se quiso ir a Valencia, en realidad acabó yendo y viniendo de Valencia a Madrid y después ya pasó también a Barcelona. La verdad es que ella participó en las últimas reuniones de las Cortes republicanas que estaban a punto ya de salir de España en un pleno que se celebró en la Abadía de Montserrat. También empezó a escribir en prensa catalana, ya lo había hecho antes en La Rambla y ahora en otras publicaciones. Margarita se va a ir al exilio, se va a ir a París. No olvidemos que era bilingüe, se va a ir a París hasta el otoño de 1939. En esa época, como no sé si he comentado antes, que a finales de 1936 y más bien a principios de 1937, ella ya es del PC. Esto causa cierta sorpresa
en el PSOE por la rapidez con que se ha ido del partido, pero bueno, se acepta porque realmente es que era algo anunciado. Empieza a publicar también en El Mundo Obrero. Y luego, pues ella también participa o anima a que se constituyan las Juventudes Socialistas Unificadas, que no es más que unir a juventudes socialistas y comunistas. Además, en una situación de guerra, pues todo era, o sea, todo sumaba. Y aunque a veces también estas diferencias restaban. Margarita era una mujer más brillante que pasionaria y hasta 1934, 35, realmente tenía muchísima más popularidad. Pero realmente cuando ya Margarita se acerca al PC, el icono de pasionaria es de tal envergadura que ya no la puede ni sustituir, o sea, se queda en el PC como una voz muy importante en los grupos, en las asociaciones de mujeres antifascistas, pero siempre ya es la segunda, no tiene el poder ni de comisión ni la jerarquía de pasionaria. Entonces, volvamos otra vez allá a la situación, aclarado esto, que ella se va al exilio como comunista, no como socialista. Tenemos que ver que ella intenta hasta, como digo, hasta el otoño del 39 quedarse en Francia y se va además con su familia, se va con su madre, Jean, y se va con Magda y Santiago, que siendo además un adolescente casi, se había alistado al ejército republicano y había combatido en la batalla del Ebro, también sale, pero en otras circunstancias, y va a parar a un campo de refugiados de concentración franceses, desde el cual es liberado, afortunadamente. En ese momento, la pareja de Margarita, Martín de Paul, ya no convive con ella. Es cónsul en Ámsterdam, pero está viviendo ya con otra mujer. Por lo tanto, están, de hecho, separados. Aún así, Santiago Taguín, como le denominaban, va a ver a su padre a Ámsterdam y por alguna razón, en vez de tomar la decisión, digamos, más positiva para él de quedarse con su padre, o en todo caso ya se vería si se reunía con su madre que se marcha a México, decide irse a la URSS para estudiar una ingeniería. Esto es una decisión fatal, porque se va a ver involucrado Santiago en la Segunda Guerra Mundial y va a morir en el frente ucraniano de entonces, la URSS. Va a morir en 1944. En esas fechas, Margarita está en México, pero va a ser apartada del Partido Comunista, precisamente por sus opiniones propias, por su manera particular de ver la vida. Margarita no está de acuerdo con algunas de las políticas, sobre todo de Unión Nacional, que el Partido Comunista, una vez que ve que está todo, que la España republicana ha sido derrotada y que ve un cierto vigor en la dictadura, intenta, además de tomar decisiones políticas en el exilio, como querer acercarse a fuerzas que están en oposición a Franco, pero que durante la guerra, gente pues liberal o conservadora, que durante la guerra ha luchado contra la República, pero que
una vez que han visto ya los dientes a la dictadura, quieren hacer de alguna manera un cambio paulatino o como se pueda. No está de acuerdo ella con estas políticas y es expulsada del Partido Comunista. Bueno, también esta expulsión ella en la práctica no la reconoce, es decir, a ver, está expulsada, pero no critica, aunque critique en privado, no critica en lo público y entonces ella actúa como la comunista que es y que se siente. El ostracismo viene después, en México, porque el Partido Comunista Mexicano y, por ejemplo, su antiguo condiscípulo y amigo, Diego Rivera, pues que es comunista del Partido Comunista Mexicano, también le hace el vacío. Pero ella tiene muchos recursos. Primero, sus conocimientos de arte, su erudición, y es... bueno, trabaja para el Ministerio de Educación, además tiene muy buena relación, porque ella cultivó el género epistolar, se escribía con numerosas personalidades y realmente tenía una buena relación con los presidentes de México. Entonces, de México. Entonces, realmente, pues pudo salir adelante porque tenía sus contactos y publicó también en el Excelsior. Es decir, que ella, de alguna manera, pudo hacerse cargo, como se había hecho, de su hija, de su nieta, porque Magda se había casado, pero se había separado y tenía y Margarita tenía una nietecita, Cookie, y de su madre, Jan, que murió en 1958. Pero antes, Margarita Nelke pasó por la gran tragedia de su vida, que es la muerte de Santiago, de su hijo. Aquí hay un episodio oscuro, complicado, porque Santiago muere en 1944, como se ha dicho, pero a Margarita le siguen llegando telegramas de su hijo diciendo que no se preocupe demasiado, que él está bien. Solo año y medio después le confirman que efectivamente su hijo ha fallecido. Esto no se sabe si era alguna manera de demostrarle que no era del todo aceptada por las autoridades soviéticas, no se sabe si fue un problema de descoordinación, no se sabe cuál fue la causa. Ella, desde luego, multiplicó las gestiones y recurrió incluso a la Embajada de Chile para que le dijeran dónde estaba, porque no tenía noticias directas de su hijo, aunque recibiera noticias de telegramas o cosas oficiales, y por fin ya se aclaró este tema y realmente pues para ella fue el gran dolor de su vida la muerte de su querido hijo Santiago, tan joven. También su hija Magda acabó teniendo una enfermedad grave, cáncer, y perdió su vida también en los años 50, antes que muriera Jan, la abuela, y realmente hay una bella elegía a Magda que escribió Margarita. Margarita, hubo una época, incluso en el exilio mexicano, hubo una época en 1947 que intentó volver con toda su familia, todas sus mujeres, como las llamaba, hija, madre, nieta, a Francia, porque realmente vio que a ella lo que le interesaba era Europa, era francesa.
no cuajó porque la situación en 1947 era muy distinta y aunque ella tuviera mucho prestigio como crítica de arte, bueno, estaban todavía la situación todavía llena de claroscuros de que aunque había terminado la Segunda Guerra Mundial, pues no estaban Francia ni los países europeos afectados estaban despegando, estaban volviendo a empezar. No era el momento de ponerse a trabajar así desde cero en Francia. Entonces regresó a México, que era lo que le quedaba, y en donde realmente pudo hacer su obra hasta 1968, que es cuando muere. Como dijo tras su muerte Max Aub, que otro gran escritor franco-español en el exilio, todos los desastres pasaron por su vida. En fin, creo que es una figura muy polémica, pero que hay que reivindicar. Me queda por hablar de Gerda Taro. No sé si me he pasado de tiempo. Pues sí, Inma, si quieres, háblanos brevemente algo de que quieras destacar de Gerda. Ya comprendo que Margarita que es alguien que tiene una biografía importante y que requería todo tu tiempo. Te emplazamos a otra charla, si quieres, más adelante sobre Gerda Taro. Pero ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo de Gerda Taro? Sí, claro, una breve línea sobre algunos datos. Bueno, pues quería hablar también de Gerda Taro, que realmente es la primera fotoperiodista que murió a pie de obra. Gerda era polaco-alemana y también se vio envuelta, a pesar de que era una mujer curiosa, atrevida, aparentemente frívola, aunque no lo era en su juventud, a raíz realmente del ascenso nazi en Alemania, donde ella vivía. Bueno, realmente ella se desarrolló sus primeros años en Stuttgart. Su familia se dedicaban al negocio de pollos, pero a un nivel ya industrial. Después se fueron a Leipzig en Alemania, y ahí es donde ella entabla, a través de una amiga con la que se encontraba en la academia en donde Gerda estudiaba comercio, y ella también, Ruth Zert, estudiaba estudios superiores. Se hicieron amigas y entonces se introdujo en un círculo de jóvenes universitarios, la mayoría, que querían, que eran resistentes, activistas antinazis. Gerda, que entonces se llamaba Gerta, es detenida por la policía por la amistad de estos jóvenes, y porque, al ser una chica que estaba libre de sospecha, pues hacía a veces de enlace o repartía, porque además vestía muy bien, era una chica elegante, bien vestida, que no muy camaleónica, pues les ayudaba. Tuvo un breve paso por la cárcel, y desde ahí ya se dio cuenta de que se tenía que ir. Un antiguo novio le ayudó con un descapotable a ir a Estrasburgo y de ahí a París. En París es cuando se encuentra, además, hace trabajos alimenticios, es mecanógrafa, pero
se encuentra con una serie de fotógrafos como Fred Stein, que le ayuda, el que le enseña a revelar, y sobre todo con André Friedman, que iba a ser luego Robert Capa. Es ella la que, al trabajar en una agencia de fotos y ver cómo está el negocio y cómo muchas veces es el nombre del fotógrafo y no la calidad fotográfica lo que hace que los periódicos lo compren, inventa la firma Robert Capa, que al principio hizo que se multiplicaran, digamos, la cotización de las fotos del que iba a ser su pareja y su compañero, André, que también además modifica su nombre, que era oriundo de Budapest, modifica su nombre, y con la firma Robert Capa, que al final se dan cuenta, desde luego los medios franceses, de que es una invención, pero es una invención que identifican sobre todo con André, al que consideran que Robert Capa es un seudónimo de André, pero ellos tenían una intencionalidad de que eso fuera su marca, y realmente con esa marca vienen, cuando estalla la Guerra Civil Española, a España. Aquí se construye como fotógrafa, está en los frentes, es una mujer, bueno, es una vida muy novelesca, pero también se involucra con la causa republicana porque ella se dio cuenta de que realmente se estaba jugando en España también el destino de Europa. Y la simpatía de ella con la causa hace que, bueno, que cuando no venía con Capa, con Robert Capa directamente, digamos, a las trincheras, vamos a hacer los reportajes fotográficos, cuando ella venía sola, porque llega un momento, vienen juntos, pero empiezan a delimitar su esfera profesional, no la personal, ella se alojaba en la sede del Palacio, en la sede de los intelectuales antifascistas, que estaba en Madrid, en lo que había sido el palacete de los Heredia Espínola, invitada personalmente por María Teresa León. Es decir, que ella se involucra en toda digamos, la odisea española, republicana, y cuando venía ya con su pareja, con Robert Capa, se instalaban en el Florida, como todos los grandes corresponsales de guerra. Como se sabe, bueno, ella estuvo en la guerra en la batalla de Guadalajara, pero estuvo en el Congreso de Escritores, pero sobre todo va a ser en Brunete, donde ella va a perder la vida y se va a convertir en leyenda. Realmente tenía que estar al día siguiente del accidente trágico en París. Se iban a ir Capa y ella a Indochina, pero el destino se cruzó, y de mala manera, porque empeñada siempre en ir a los frentes, desoyó la recomendación del general Walters, que siempre le había permitido ir al frente. Le dijo que no podía, el 24 de junio, que no podía ir a Brunete porque había una retirada muy peligrosa. Se empeñó, se presentó allí, y ya en medio de la retirada caótica, ella iba a huir en el estribo de un coche, pero les estaban bombardeando a baja altura aviones italianos y alemanes. Fue un caos, un pánico total, y un tanque que iba en sentido contrario chocó contra el coche en el que iba Gerda Taro en el estribo, y la volcó, y además es que la enganchó con las orugas del tanque. La muerte, no perdió el conocimiento, fue al Escorial, al hospital del Escorial, pero no se pudo hacer nada con ella. A partir de ahí, leyenda como fotógrafa, y más cuando luego se descubrieron en la maleta mexicana que muchos de los negativos atribuidos a Capa eran de ella. En fin, yo creo que de Gerda Taro hay que seguir hablando. Me gustaría muchísimo
Es una mujer que a mí al principio me parecía pues un poco eso, frívola, inconsecuente, una niña bien, que vive bien gracias al esfuerzo de sus padres, pero demostró tener un temple y una energía, también una ambición profesional que le llevó antes de los 27 años, unos días antes, a morir por España, por Europa, como combatiente antifascista y como gran fotógrafa que podría haber sido. Muchísimas gracias, Inmaculada. Nos quedamos con esa idea de hacer algo sobre Gerda Taro. Tenemos un pequeño vídeo homenaje de un fotógrafo que hizo un pequeño trabajo y está en nuestras redes. Pueden buscarlo también a continuación de esta charla y de las próximas que tengamos en torno a esta gran figura que fue Gerda Taro. Muchísimas gracias, Inmaculada. Muchas gracias por todo ese trabajo de investigación acerca de estas mujeres que son las que han dejado esta huella para que las siguientes mujeres podamos encontrar una referencia intelectual de donde trabajar y apoyarnos. Y muchísimas gracias por el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Gracias. Ha sido un placer.